Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Es el momento de recibir una vez más acá, en nuestra casa, al economista Juan Manuel Rodríguez, bueno, de riquísimo, altísimo, larguísimo currículum, pero en todo caso podemos decir que tu actividad académica y de investigación, académica, como docente, como investigador, se nuclea ya hace un tiempito en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Sí, hace 25 años. Bien, bien, bien. En ese contexto también es un clásico recibir el índice de conflictividad laboral de la Católica. Eso, ya es un clásico, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar de este en particular, de qué datos arroja, qué datos sobresalientes arroja con relación a este año, y en ese contexto qué podemos esperar en la materia para el próximo año. Pero antes, cuestiones, sin enredarnos muchos en temas demasiado complejos, demasiado académicos, demasiado herméticos, pero me gustaría que pudieras, apelando a tu condición de docente, que nos transmitieras cómo se arma estos índices, cómo se trabaja, cuáles son los guarismos que se estudian, y si esto solo se apoya en asuntos estrictamente objetivos, o si hay datos que forman parte del índice que son más de carácter subjetivo y por lo tanto más difíciles de medir. ¿Soy claro? Sí, está claro, perfectamente. Bueno, primero una precisión. El índice de conflictividad es un clásico que lo sacamos todos los meses. El informe de fin de año es más amplio que conflictividad, por eso se llama las relaciones laborales del 2017 y perspectivas del 18. O sea, no es un informe de conflictividad, sino de relaciones laborales. Perfecto. Y a partir de esto te digo cómo se hace. Nosotros tenemos un marco conceptual, como siempre lo hay para estudiar cualquier cosa. Tenés que decir, bueno, ¿qué significa estudiar esto? ¿Qué son las relaciones laborales? ¿Cómo se puede entender su evolución, su situación actual? Bueno, a partir de esto, que hay, como siempre ocurre en cualquier disciplina, varias corrientes, nosotros adoptamos una corriente que se llama sistémica, en donde, por un lado, tiene los marcos. Primero, parte de la base de que las relaciones laborales surgen del vínculo que se da entre los tres actores sociales de las relaciones laborales, que son el Estado, los trabajadores y los empresarios. Cada uno de estos desarrolla su actividad para lograr sus resultados, que a veces son coincidentes y otras veces no son coincidentes. Y a veces se ponen de acuerdo y negocian y llegan a acuerdo, y otras veces no llegan a acuerdo y hay conflicto. Para esto se mueven en básicamente dos marcos. Uno es el económico y otro es el jurídico institucional, es decir, las leyes y las instituciones en que se tiene que meter. Las leyes son muy claras. Cuáles son las leyes laborales, qué puedo pedir y qué no puedo pedir, qué es legal, qué no es legal. Y las instituciones también. Voy al Ministerio de Trabajo, o voy al Ministerio de Industria, o hablo con la DINATRA, o hay un ámbito X en el cual puedo recurrir. O sea, las instituciones que nuevamente toda sociedad crea para tratar los temas laborales. Entonces tenemos dos marcos. En estos dos marcos se desarrollan, como recién decía, las estrategias de los actores. Sí, claro. Entonces está la segunda parte del informe. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno en el 17? ¿Cuál la de los sindicatos? ¿Y cuál la de los empresarios? Capítulo de estrategias de los actores. Luego hay dos temas que son los hechos, que son la conflictividad laboral, que en este caso es del año, no es del mes, no es de un mes, sino de todo el año, porque es un trabajo anual, y la negociación colectiva. Y ahí vemos qué convenios se firmaron, qué características tiene, cómo se votaron, qué contenidos tienen, si tienen cosas novedosas, si solamente tratan de salario, en fin, la negociación colectiva. En el informe de este año agregamos un capítulo que no es tradicional, pero que nos pareció imprescindible tratar, que son algunos temas laborales que están en debate en el Uruguay. Algunos temas complejos, que se pueden explicar fácil, pero que tienen un componente académico fuerte a veces, y que no siempre tiene una solución clara. ¿Cuáles son los títulos de esos temas? Estos temas son, el primero, un hecho que es le llamamos el descalce entre la actividad económica y el empleo. Claro. Y básicamente lo que quiere decir es por qué hace
6-7 años que Uruguay crece más o crece menos, pero siempre crece, a diferencia de muchos países. No dejó de crecer. Nunca dejó de crecer Uruguay. Sin embargo, a 6-7 años que los empleos son los mismos. Está planchado. Cuando en realidad hay una prácticamente ley constatada históricamente, no solo en Uruguay, sino en el mundo, que cuando la actividad crece a la larga, necesita más máquinas, más infraestructura y más trabajo. Con lo cual aumenta el trabajo. En Uruguay no está pasando esto. Bueno, ¿cuál es la explicación de esto? Este es un tema estructural sobre el cual se han hecho muchos seminarios que hemos participado. Hay distintas teorías y explicaciones posibles, sin una idea clara de cómo influye cada una de las posibles causas. Pero, digamos, es un tema en debate. El segundo tema en debate es un tema que también viene de 2009, cuando los empresarios cuestionan la ley de negociación colectiva que está vigente, y tienen un fallo del Comité de Libertad Sindical de la OIT que le encomienda al gobierno uruguayo hacer algunas modificaciones. Valida mucho de lo que dice la ley, pero en algunos casos dice que debería corregirse. Esto ha tenido muchas vueltas, sí, Uruguay fue incluido en la lista negra. En este año hubo un hecho bastante particular, que nunca había pasado así en este grado de claridad, y es que el informe, que la OIT hizo un informe técnico haciendo recomendaciones muy concretas, pero que ese informe técnico vino acompañado del secretario general de la OIT, el uno, Gus Ryder. No es habitual. No, para nada, que es como que ven que vos tengas un dilema en Naciones Unidas y venga acá el presidente de las Naciones Unidas, que tenga un problema con un país, venga el presidente del país a ver el uno de la OIT. Y fue bastante complicada la venida. Bueno, esto se estudia, qué implicancias tiene para el futuro, se le agrega un hecho, y es que en este año, cuando se firmó el acuerdo con UPM, que son como las condiciones que puso UPM al gobierno uruguayo para tomar la decisión de hacer la segunda pastera. Ahí no fue muy difundido, pero hay compromisos también laborales. Y algunos de estos compromisos laborales tienen que ver con ciertos problemas que están incluidos en el dilema en la OIT. Con lo cual es una situación que el gobierno tendría que resolver en no más de 2 años. Pero para que lo entienda todo el mundo, tú dices que esa especie de preacuerdo a propósito de asuntos laborales que incluyó al propio gobierno, a la propia empresa y al propio PIT-CNT, ¿no es cierto? De alguna manera entrarían en contradicción con ciertas recomendaciones o líneas de la OIT. No entra en recomendación, son compromisos, por ejemplo, para decirlo en concreto, en contradicción, de establecer un sistema de prevención de conflictos antes de un conflicto. Esto, algunos sindicatos lo tienen, otros no lo tienen, otros dicen que no debe haber porque no están de acuerdo, y como existe total autonomía en Uruguay y no existe una ley que obligue a negociar y para evitar un conflicto, hay sindicatos que lo hacen y otros que no lo hacen. El Uruguay se compromete a tener una legislación para todos, una regulación de este tema. Y el otro tema es el de los piquetes y las ocupaciones. Y esto está claramente... El decreto, me decís... No hay decreto. Lo que hay es... Este sí es tema de OIT. Entre los temas que la OIT plantea es incluir una regulación de esta cuestión, que fue el tema más polémico de la venida de Gus Ryder a Uruguay. Particularmente porque... Pero la presencia del secretario general, para que lo entienda mi tío abuelo, de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, acá en Uruguay, de alguna manera puso el dedo en qué platillo de la balanza, en la del gobierno o en la de los empresarios con relación a esta diferencia. Y en este caso decir la del gobierno, en este tema es también decir la del PIT-CNT, ¿no es cierto? Porque bueno, en ese sentido tiene un discurso más cercano. Bueno, para que se entienda. Cuando la OIT empieza a redactar el informe técnico, le pide una opinión a las partes
sobre los temas en litigio, que son 4 o 5 nada más. Algunos más polémicos y otros menos polémicos, que son 4 nada más. El gobierno mandó su propuesta, los empresarios mandaron su propuesta, la OIT, el PIT-CNT no mandó propuesta. No está claro por qué no mandó, la OIT rescata, no tuvimos la visión del movimiento sindical. Lo cual no implica que no va a redactar el informe, porque será un insumo. Entiendo. Lo que hace Gurray es ratificar. La opinión que tenemos es que el gobierno en este tiempo cambió algunas cosas. Por ejemplo, ¿quién representa a los trabajadores en una empresa donde no hay sindicato? Bueno, ese es un tema polémico. Lo que dice la ley es que lo representa el sindicato de rama de la empresa. Los empresarios dicen, ¿por qué no una delegado de los trabajadores, aunque no estén organizados en sindicatos? Bueno, aquí hay que definir. Lo cierto es que la ley establece solamente una cosa y la OIT entiende que pueden haber varias soluciones. Aparentemente este es un tema que entre lo que plantea el gobierno y lo que plantean los empresarios, lo que dice el informe de la OIT es que no objeta ninguno de los dos. De todas maneras, ese no parece ser el gran conflicto, ¿verdad? Por eso te lo estoy diciendo. Es un tema en el cual en principio habría acuerdo, habría una fórmula sin gran dilema. Entre otras, una de las cosas que plantea la OIT, que una posible solución es que la ley no diga nada. Y bueno, que no diga nada. En cambio, lo que sí plantea es una postura acerca de si la ocupación es una continuidad del derecho de huelga o no lo es. Y la OIT lo que dice es que hay que reconocer el derecho de los trabajadores huelguistas, de los trabajadores no huelguistas y no ocupantes, y de los empresarios de las empresas que están ocupadas. Porque la OIT, como tiene 3 partes, que son trabajadores, empresarios y gobierno, tiene que representar las 3 partes. Las 3 partes tienen derechos iguales. Claro, esa sola definición, la que acabas de resumir a propósito de la OIT, hace que de algún modo la posición de la OIT se parezca más a la de los empresarios. Exactamente. Porque la sola definición, mira, yo reconozco 3 partes y tengo que defender estas 3 partes, qué sé yo, en un caso de ocupación, los trabajadores no huelguistas no podrían ejercer su derecho al trabajo, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, es una discusión que además vos como hombre muy vinculado al ámbito sindical, pero además muy estudioso de la historia, esto tiene décadas pre-golpe, ¿no? Es decir, estamos hablando de que son discusiones muy largas en el tiempo, ¿verdad? Claro, el tema es que los hechos de Uruguay muestran no había ley para resolver esto. Entonces lo que hicieron los empresarios o los trabajadores no ocupantes es ir a la justicia y pedir derecho a amparo de su derecho a trabajar o a controlar su capital. También es cierto que en Uruguay me da la sensación que el trabajador que no esté afiliado al sindicato, incluso que sea particularmente crítico del sindicato, o más aún, que esté definitivamente opuesto, o que se oponga a cualquier forma de sindicalización, sí, ¿no? Tampoco siento que sea un trabajador dispuesto a ir a ámbitos judiciales para reclamar su derecho. No. Entre otras cosas, como se dice en la lógica, que también esto forma parte del asunto y siempre está ahí latente, y es que cuando el sindicato conquista logros, mejoras, esos logros, esas mejoras, de esos logros y esas mejoras se han beneficiado todos los trabajadores, incluso aquel que no forma parte del sindicato, que cuestiona el sindicato, que definitivamente está en contra del sindicato. Claro. Que luce también como una potencial contradicción, ¿no? Es así, el problema se dio mayormente cuando hay algunas empresas en donde hubo ocupaciones y el sindicato eran 10 personas. Y había 150 que no estaban afiliados porque se habían peleado con los dirigentes sindicales en un momento de la historia. Claro. Y eso no es que no eran militantes, es que no estaban de acuerdo con esa orientación sindical. Como la Mutual. Y estaban de acuerdo con otra, claro, estaban de acuerdo con otra orientación, pero no querían formar otro sindicato que les iban a decir que eran amarillos. Sí, entonces no se organizaban, pero no es que fueran descomprometidos. Sí. Bueno. Ahora, 150 contra 10, claro, como incluso por las propias disposiciones de la OIT hay que elegir
como representativo el sindicato más antiguo, los 10 eran representativos y los 150 no. Claro. Pero en todo caso, ahí me tenés que ayudar, Juan Manuel. Vamos a la pausa y luego seguimos hablando. Igual esos temas, a mí me da la sensación que lucen más bien como la excepción. No es la regla de todos los días. Es más o menos. ¿Sí? Es más habitual de lo que uno cree. Sí, sí. Si vos le agregás a esto, los de los sindicatos, los trabajadores no sindicalizados, capaz que no es tan extendido como el de los patrones. Los patrones están siempre. Y la ocupación no les permite dirigir la empresa. Y la OIT lo respalda. Entonces... Respalda a los empresarios, decís. Claro, igual que respalda a los ocupantes, respalda a todos. La OIT no está en contra de ninguno. Ahora, pero podríamos decir que las desavenencias que tienen los empresarios para con, ni hablar el movimiento sindical, pero en este caso también el gobierno, no están un poquito más focalizadas en los temas de qué tipo de negociación tiene que haber, es decir, la negociación colectiva, la negociación si debe o no debe ser tripartita. ¿No es ese también uno de los puntos de diferencia explícitos? Más que eso, sobre el contenido. O sea, la OIT lo que dice, esto es una disposición histórica de la OIT, que el ámbito tripartito que puede existir y que está bien, la OIT reconoce el valor que tiene Uruguay en la extensión de la negociación colectiva, solamente puede tratar temas salariales. Entendámonos, la ley de negociación colectiva en Uruguay, la del 43 que se aplicaba hasta ahora, dice lo mismo. No condiciones de trabajo ni otros temas. Supongamos seguridad, higiene, formación profesional, derecho de las mujeres, lo que quieras, que son todo esto se puede negociar también. Y lo que ha pasado en el Uruguay es que como los consejos de salario se han impuesto tanto, comenzaron tratando salarios, pero fueron agregando todo lo otro. La OIT dice que todo eso debe ser tratado en forma bipartita y no en forma tripartita. Te la dejo ahora sí, pero como pendiente, pero es una visión un poco... A mí me resulta, pero por eso que estás vos, que sos el que sabe, para corregir mis impresiones. Esa postura de la OIT me parece una postura un tanto demodé, vieja. ¿Por qué? Porque creer que los vínculos laborales, subrayar los temas del salario, a mí me parece que sí, que es importante. Naturalmente el salario es un actor de altísima importancia en las relaciones laborales. Sí. Pero a esta altura del partido, ingresando ya en el año 18 del siglo XXI, me da la sensación que si achicamos esos temas exclusivamente a lo de salario, me parece que nos quedamos cortos en una perspectiva moderna de lo que significa el trabajo. Pienso, por decir algo mínimo, básico, que hasta vergüenza me da decirlo por lo obvio que para mi gusto es, el derecho a la lactancia, por ejemplo, ¿no? Razonemos por el absurdo. ¿Qué duda cabe que el derecho de la mujer, que no es otra cosa en el fondo que el derecho del niño, ¿no? A recibir la alimentación, una vez que la madre debió reintegrarse, muchas veces antes de lo que cualquier sentido común diría, de acuerdo a las notorias diferencias que hay en cuanto a las leyes y a los derechos de mujeres del mundo desarrollado y del tercer mundo. ¿Estamos de acuerdo también en eso, no? Sí, claro. Bien, pero supongamos, se aplica la norma, la mujer regresa al trabajo, pero tiene que seguir alimentando a su bebé, ¿de acuerdo? Tiempo atrás, probablemente porque la mujer estuviese menos en el mercado de trabajo y además porque definitivamente los derechos vinculados al género tenían menor desarrollo, era, tenés que darle de mamar, arreglate como puedas. O dejás de darle de mamar al bebé, chao, en los hechos ocurría, ¿no? Todos sabemos. Sí, claro. O anda a un rinconcito y arreglátela. Ahora me parece que la humanidad en ese sentido, la civilización ha avanzado y ya hay lugares específicos de trabajo para que la persona tenga derecho a alimentar, la mujer tenga derecho a alimentar a su bebé, etcétera, etcétera.
Si eso lo dejamos en manos del sindicato con los empresarios, supongamos un sindicato débil, un empresario fuerte, dice no. Pero a mí me resulta natural que sea el Estado el que diga no. ¿Cómo que no? De la sala de alimentación y se acabó. Y eso no es salario. Claro. Y parece ser un... Estoy poniendo un... Pero aquí está ahora problema... sí, a la tanda, me lo contestaste. Bueno. Me olvidé la respuesta. ¿Sí? Estamos con Juan Manuel Rodríguez, estamos poniendo la mañana en camino. Y no quiero que te vayas sin que nos digas qué cosas podemos suponer que en materia de relaciones laborales y en materia de conflictividad en particular podemos esperar para el año próximo, ¿no? Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos conversando con el economista, docente, investigador, que forma parte de los cuadros académicos de la Universidad Católica, Juan Manuel Rodríguez, a propósito del informe Relaciones Laborales 2017 y Perspectivas 2018. Ya iremos a las perspectivas, ya subrayaremos 3 o 4 asuntos más destacados de este año, pero antes, hablando de cómo deben negociarse las cosas, ¿verdad? Sí. Y si estás siendo claro, bueno, usando tu condición de docente, eso es bien fácil. Entonces, bueno, decís, a propósito de la negociación tripartita, es la del salario, a ver si te sigo bien, la del salario propiamente dicho. La OIT no tiene una idea contraria a que sea tripartita. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. En todo caso, sí, a la OIT le gusta menos, por decirlo de algún modo, que los estados, a través de sus gobiernos, estén presentes cuando ya se abordan otros asuntos vinculados a la actividad laboral, negociada entre trabajadores y empresarios que no responden exactamente al salario. ¿Estamos de acuerdo? Y yo te decía, pero pará, me resulta viejo, porque en algunos casos, incluso derechos tan nobles y tan adquiridos y tan defendidos como algunos, ponía como ejemplo de género, el derecho de que una madre pueda alimentar a su hijo, ¿cómo lo vas a dejar en manos del empresario que de pronto es muy fuerte, un sindicato muy débil? Entonces, absurdamente, la madre ya no podría amamantar a su hijo. ¿En qué cabeza cabría? Porque el Estado no puede participar y ser auxiliar del reclamo del trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Total. Bueno, y acá entonces viene la respuesta de nuestro invitado. Ya lo hablamos antes, pero te lo voy a reiterar. El tema es que la negociación colectiva no elimina la ley, ni elimina el decreto. Con lo cual, Claro. Si el sistema político de un país entiende que la mujer debe tener, por decir algo, 2 años para darle lactancia al hijo, porque son 2 años lo que los médicos recomiendan, puede hacer una ley. Y puede hacer una ley o puede hacer un decreto y definirlo para todas las mujeres de todas las actividades, que son todos los sectores y todas las empresas. Si, en cambio, ¿qué es lo que dice la OIT? Existiendo la ley, si una empresa quiere negociar algo más, además de lo que dice la ley, lo puede hacer, pero debe ser bipartito y no tripartito, porque el Estado ya tiene el derecho de hacerlo a través de los instrumentos jurídicos de que dispone. Claro, entonces vos decís, lo grosereo, si de verdad eso te parece tan valioso, tan importante y tan, bueno, transformarlo en ley o decreto. Exacto. Y allá no habrá chance de negociar, porque si la ley está por encima de cualquier... Exacto. La ley está por encima de la negociación Sí, colectiva. razonando por el absurdo. Y aunque el sindicato lo quisiera ni lo pidiera, igual hay que llevarlo a cabo. Igual, en general, las leyes laborales de derecho en general fueron pedidas por el sindicato, pero hay muchos sistemas que se crearon paralelo o a forma independiente. Supongamos la seguridad social, que tiene una historia larga en el Uruguay. Hay muchas iniciativas de trabajadores, a veces de trabajadores y empresarios, pero posteriormente todo el sistema fue una construcción del sistema político. Bien, y en ese aspecto entonces, ¿cuáles son los rasgos más sobresalientes de este año que está terminando a propósito de estas relaciones laborales que incluyen la conflictividad, pero que no tienen a ese como el único elemento? A nosotros lo que nos parece es que primero hay estos temas laborales que destacamos en este capítulo, le damos mucha importancia, hemos participado en distintas mesas redondas y seminarios de muchos actores. No hay una solución clara. Supongamos, el tema de la no generación de empleo le preocupa a todo el mundo, no está claro por qué no se genera empleo. Pero hay explicaciones posibles. Ahora, eso se expresa y ya voy a lo que anunciaste varias veces. ¿Qué va a pasar el año que viene?
Todos estos temas el año que viene van a estar presentes. Y voy a explicar de qué manera. En el año que viene se va a hacer la negociación de salarios más importante de los 5 años. Se van a convocar 190 ámbitos en el sector público. Nunca hubo tantos. El más alto antecedente histórico, digamos, ¿no? De decir, probablemente histórico, pero estos 5 años seguro. Porque siempre se negocian, se crea un ámbito de negociación cuando termina el convenio anterior. Y los convenios terminan en distintas fechas. Pero ahora los convenios que ahora terminan, digamos, hay unos 20 convenios que terminan en el 2018, 2019, y esos no se van a convocar porque tienen convenio vigente. Hay unos 10 que van a negociar a partir del 1 de enero, porque vencen en general el 31 de diciembre de este año. Pero son 220 más o menos, 222, 223 los que se convocan. Si uno quita 20 y 10, le quedan 190. Sí. Esos van a negociar a partir del 1 de julio del 2018. Nunca hubo una concentración tan grande de negociación en el sector privado. A esto se va a sumar... Eso es lo que se nos viene, digamos. Claro, esto se va a sumar el sector público, que hay rendición de cuentas. Con lo cual uno puede pensar que van a haber demandas de la educación, de la salud, del sistema de cuidados, muchos que tienen que ver con temas salariales, y que va a ocurrir en las etapas centrales donde se va a discutir el presupuesto, que pueden ser en distintas fechas, pero generalmente se pasan en el segundo semestre, con lo cual coincide el sector público y el sector privado. ¿Cómo están ubicados los actores en esta negociación? Bueno, lo que nosotros vemos es que están ubicados en posturas muy enfrentadas. ¿Qué dicen los empresarios? Lo han planteado en las estrategias de este año y lo plantean ya para el año que viene, tanto la Cámara de Industria como la Cámara de Comercio, que son los dos principales actores. Ellos dicen, primero, tenemos un problema de competitividad, en el caso de la industria por el tipo de cambio básicamente, porque el dólar está planchado y entiende que tiene problemas, pero además porque el salario real subió mucho y al punto que creció más que la productividad, y entonces esto se agrega como un factor que tira en contra de la competitividad. Con lo cual, dice él, si se quiere crecer salarios, hay que moderar la suba de salarios reales. Si se quiere crear empleo, hay que moderar los salarios reales. Pero eso es un eufemismo, quiero decir. Lo que se está diciendo es, yo quiero pagar menos salario. No dice así, dice quiero pagar no mucho más. Esto es lo que se dice. Veamos luego lo que ocurre en la negociación. Pero perdón, yo cuando escucho eso, que me parece perfecto porque forma parte de la libertad y de, digamos, la genuina visión que sobre los hechos tienen los distintos actores de acuerdo a qué lugar ocupan en la fotografía, ¿no es cierto? Lugar en la economía. La pregunta es, pero chocolate por la noticia, los empresarios siempre entienden, siempre quisieran pagar un poco menos. Exacto. Bueno, lo que ocurre es que en este momento tienen algo que valida en cierta medida su posición, y es que el hecho que no se están generando empleos. Ahí está. Ahí se refuerza su postura. Pero también la postura era, cuando había menos sindicatos, cuando la organización sindical era más débil, es notorio que se ha fortalecido en los últimos 15 años, ¿no? Sí. Cuando no había negociación colectiva, cuando... decían muchas cosas parecidas. Y después que vino todo eso, el Uruguay no solo creció económicamente, no solo aumentó, porque a los empresarios no le ha ido en líneas generales mal en los últimos años, eso también es objetivo, lo sabe todo el mundo, algunos lo dicen y otros no, pero también lo sabe todo el mundo. La pregunta es, pero entonces... El argumento es siempre ajustar, siempre achicar, siempre flexibilizar, siempre... Estoy jugando, porque siempre dar menos derecho cuando va mal la economía y cuando va bien la economía también. Bueno, perfecto. Lo cual no quiere decir que no sea esta la posición oficial. Y que repito, porque parece contradictorio, y que me parece perfecto que se defienda y se diga. Exactamente. Pero lo que pasa es que tenés que decir, mirá, yo lo digo, lo defiendo, porque yo represento estos intereses y porque a mí no me gusta pagar salarios, si pudiese pagaba menos. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, la Cámara de Industria presentó un seminario que fuimos hará un mes, un informe en donde muestra
tiene en una gráfica la evolución del stock de capital de la industria y la cantidad de empleos de la industria. El stock de capital sube sistemáticamente y la cantidad de empleos tiene una leve tendencia descendente. Esto es para la industria, no para toda la economía. Entiendo. Entonces, el encargado del área económica de la Cámara de Industria, que era el que los ponía, decía, bueno, ¿esto qué está indicando? Que los empresarios están optando por poner maquinaria y no contratar más gente. Pero, es un hecho objetivo. Claro, pero además que en todo caso forma parte fuertemente presionado por un avance tecnológico infrenable. Eso también influye, ¿no? Y hay un trabajo del Banco Mundial y otro del OPP que dice que aunque menos que en otros países, en Uruguay está impactando el cambio técnico mundial. Ajá. Lo que pasa es que, digamos, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Compartas o no, mirá que nosotros exponemos las opiniones. Por supuesto, no, claro. Porque estas opiniones luego se llevan a la mesa de negociación y se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Muy bien. Si mantenemos la línea que viene en estos últimos años de fuerte crecimiento del salario real, esto se va a profundizar. Este es un hecho objetivo. ¿Por qué? Porque los empresarios probablemente refuercen su decisión de comprar tecnología y no contratar trabajadores. Pero eso estaría, digamos, forma parte del derecho que tienen los Tienen empresarios. derecho, sí. Ahora, eso, ¿cómo podría correrse? Porque la otra alternativa me parece que sería casi ahistórica. No contrates esa nueva máquina, te bajo estoy jugando, te bajo un poco la presión tributaria para que contrates más personas. No creo que ese debe ser el camino de las naciones, que deberían ser promotoras, estimuladoras del crecimiento tecnológico, del avance tecnológico, de la aplicación tecnológica para favorecer la producción, la vida de los seres humanos. Si no, vamos a llegar a la conclusión de que el que inventó la rueda se equivocó. Lo que decís parece obvio y yo lo comparto. Ahora, te voy a explicar. En el gobierno se está pensando hacer algo parecido de lo que tú decís, que es absurdo. Por ejemplo, en los proyectos de inversión, ponderar más la generación de empleo. ¿Por qué? Y porque el desempleo es un problema. No, desde ya. Pero un empleo que, me imagino, yo no soy experto en la materia, pero un empleo que sea genuino, necesario. Es como que yo en mi casa a la empleada doméstica, para darle más horas de trabajo, decida no comprar una aspiradora, sí, ¿verdad? O un lavavajillas, o un lavarropas. Razonemos por el absurdo, ¿verdad? Sí, está entonces bien. Digo, mira qué bien. Entonces la señora, en lugar de venir X horas semanales, la vez por semana que viene, ¿no? La hago venir todos los días. Y yo me ahorro la plata de comprar las máquinas. Pero le estoy dando un cachetazo a la historia, a la humanidad, si hago eso. Yo lo que tengo que pretender como sociedad es nutrirme del conocimiento tecnológico, lograr gracias a eso ingresos en mi contexto familiar mayores y darle mejor salario a la persona por menos cantidad de horas que venga y que le permita a su vez trabajar en otro lugar, ¿no? Totalmente. Yo comparto y soy claramente que he escrito mucho, estoy escribiendo para demostrar que aún un país pobre como el nuestro, chico, no tiene alternativa que sumarse al cambio tecnológico y ver cómo enfrenta los problemas sociales que el cambio tecnológico tiene, no ahora, los tiene ahora, pero los tuvo siempre en el pasado. ¿Cuál es el índice de desocupación hoy día de los...? Y anda en 7%, un poquito más, un poquito menos. Estuvimos en menos de 6, ¿no? En menos de 6. También estuvimos, pero tuvimos mucho más de 10. El promedio, ¿no? En general era 9 en Uruguay, con lo cual estamos 7 y algo, estamos digamos en el punto medio entre el 9 que siempre hubo y el 6 que llegamos a estar. ¿Y cuáles son las razonables, me lo contás luego de la pausa? Porque está muy bien, tus colegas economistas todos dicen que de verdad llama la atención que ante un sostenido crecimiento económico, saquemos esos 2 años en que estuvimos en el entorno del 1%, además con una región muy deprimida, y digamos, y
cualquier empresario se hubiese asustado mucho. Bueno, los ciudadanos nos asustamos mucho, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Y esto en qué desemboca? ¿Verdad? Fue ese momento... Pero había mucha incertidumbre internacional, exacto. claramente. Ahora, sin volver a la época de la manteca al techo, ni mucho menos, bueno, hay una consolidación de ciertas expectativas de crecimiento económico que ya se han instalado en el Uruguay ya hace algunos semestres. Sí, 1 año y algo. 3 semestres, sí. ¿no? Y indican que los 2 próximos semestres continúan esa tendencia. Eso dice todo el mundo, todo incluso el Fondo Monetario. Claro, y hasta los más conservadores, los que están más cerca del gobierno, los que están menos cerca, ¿estamos de acuerdo? Total. Bueno, entonces es razonable suponer que estamos bien en suponer que vamos a tener, por decir, 5 semestres de crecimiento económico en el entorno del como 3%. 3%. Anda por ahí. ¿Estamos? Elemento suficiente como para augurar en cualquier otra circunstancia un aumento del empleo y por ende una baja del desempleo. Eso hasta ahora no está ocurriendo. Exactamente. No está ocurriendo. Me parece fascinante de estudiar cuáles son las razones. Por eso digo. ¿Verdad? ¿Algunas hipótesis me las tirás luego de la pausa? Bárbaro. Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, estamos en el último tramo de la charla con el economista Juan Manuel Rodríguez. Te pregunto entonces, Juan, ¿y cuáles son las hipótesis que explican o explicarían? Porque a pesar de tener lo que es una muy buena noticia, esto está fuera de discusión, crecimiento económico, claro. Aún así no se logra combatir con eficiencia los temas, con mayor eficiencia, digámoslo así, los temas vinculados al desempleo, al mercado de trabajo en Exacto. general. Bueno, lo voy a decir muy brevemente porque algunas cosas son complejas de explicar. Pero hay una explicación, hay 3 o 4 explicaciones básicas. Una primera, hay un componente sectorial. Se crece, pero ¿qué sectores crecen? Entonces dice, si uno toma los que crecen más, no son los que ocupan más. No es lo mismo crecer que ocupar por crecer. Si un sector es intensivo en mano de obra, es decir, en la cantidad de recursos que toma la mano de obra es un factor muy importante, entonces seguramente si crece va a ocupar. Ahora, si no es probable que crezca y que influya eso mucho en la economía, pero no haya crecimiento de empleo. Componente sectorial. Segundo, puede haber un componente tecnológico que está vinculado básicamente o a cambios internacionales. Hoy estamos viviendo un proceso de revolución tecnológica a nivel mundial. Está claro que las empresas que no acompañen la mejora de productividad y competitividad que esta tecnología trae, van a quedar con reducción de competencia. Con lo cual, para mantener su actividad incluso en el mercado interno, va a tener que haber protección y al exterior no van a llegar. A la larga, la empresa tiene que actualizarse tecnológicamente. A la larga no hay alternativa, aunque sí hay muchas alternativas de cómo hacerlo y de los impactos de corto plazo. Y este es un tema de debate muy fuerte en todo el mundo. Bueno, entonces hay un componente tecnológico y hay 2 estudios que se hicieron para el Uruguay que ambos muestran que en Uruguay algo de esto hay. Mucho menos que en Alemania, mucho menos que en China, mucho menos que en Corea, pero algo hay. Sobre todo compararon la estructura del mercado de trabajo en 2 periodos distintos, el actual y algo del pasado, y vieron que algunas categorías bajaron su incidencia. ¿Qué categorías bajaron incidencia? Las que el cambio tecnológico tiende a desplazar, particularmente las de trabajo rutinario. Entendido. Y en unos casos de poca calificación. Bien, entonces segundo factor, un componente tecnológico. Hay un tercer factor que tiene que ver con la productividad o lo que llamemos el equilibrio microeconómico, que es el que lleva a que el empresario tome una decisión u otra. Entonces lo que dicen, particularmente algunos sectores, como recién mencioné la industria, que cómo evolucionaron las variables, que son los costos y los ingresos en los últimos años, promueven la decisión del empresario de optar por máquinas y no por personas. Entonces,
El crecimiento puede implicar cambio tecnológico y más eficiencia, más producción final, pero no empleo, a partir de decisiones de empresarios. Y hay algún otro factor más complejo, pero básicamente, como ves, hay distintas explicaciones posibles, y lo que está claro es que no hay un estudio que diga es este o es este, y es probable que todos estos factores influyan en algo, pero no está claro saber la medida en que van a influir, y tampoco está claro saber en los años siguientes cuál va a influir más. Está claro cuál va a influir seguro: el cambio tecnológico. Es cierto que los asalariados en general en los últimos años han aumentado su salario, ¿no es cierto? Muchísimo. No hay otro periodo que haya subido tanto. Se habla de un promedio de un 50%, en algunos sectores... En términos reales, no salario nominal. Sí, en términos reales. Sobre los sacando precios. La inflación, ¿no? En términos reales. O sea, la posibilidad de tener salario real... Poder de compra. Ese aumento del salario real, subrayadamente destacado en los sectores asalariados, que son los sectores, si bien los salarios por esa misma razón han aumentado, pero son, por definición, podríamos decir, los sectores que tienden a ser los de mayor fragilidad, ¿no? Porque, bueno, dependen de ese ingreso único, etcétera. ¿No pueden estar contribuyendo de alguna manera a que entonces, en ese contexto familiar, de pronto, porque el hijo que agarró el laburo y la madre que sigue trabajando y están teniendo mejores salarios, provoquen que aquel que necesita trabajar de pronto ya no trabaja porque el ingreso familiar aumentó? Es decir, la paradoja de que como aumentó el salario, te preguntan en la encuesta que saliste a buscar trabajo, pero que en realidad no estás tan urgido. Bueno, lo que pasa es que es posible que a nivel familiar eso exista. Estadísticamente eso se mide por lo que se llama la tasa de actividad, en donde le preguntan a la gente si salió a buscar trabajo. Se mide de una determinada manera, que es discutible en el mundo, pero en todo el mundo se cree. Pero más allá de los problemas, digamos, metodológicos, que no importa mucho detallarlos acá, lo que está claro es que la tasa de actividad no muestra un descenso. Muestra descenso en algunos momentos y en otros no. Bien. Pero no hay una cosa que uno diga, la gente se borró del mercado de trabajo. Existe la figura del trabajador desalentado, que se llama. Porque buscar trabajo no es gratuito. Para ir a buscar trabajo vos tenés que comprar el diario, tenés que encontrar alguna forma de informarte, o entrar en internet, y bueno, si tenés internet... Tenés que vestirte, tenés que tomar el ómnibus para ir a la entrevista, tenés que hacer cosas. Exactamente. Con lo cual, si no tenés ingresos, decís, bueno, si vos crees que tenés baja probabilidad de conseguir trabajo, te borrás. Claro. Ese es el trabajador desalentado. En algunos periodos, pero ese trabajador ya no figura quizás como desempleado porque ni siquiera no sale a buscar trabajo. Porque no es activo y por lo tanto... No, porque la tasa de desempleo se calcula como los desempleados, que son los que salieron a buscar trabajo y no lo encontraron, dividido en el numerador la población económicamente activa. ¿Qué es una población económicamente activa? Es la que resulta cuando le preguntan a una persona, ¿usted trabaja? Si dice que sí, es un ocupado. Si dice que no, le preguntan, ¿salió a buscar trabajo? Si dice que no, no es activo. Porque no trabaja, pero no sale a buscar trabajo. ¿Y el desempleo dónde, para terminar, el desempleo dónde está más ubicado? ¿En qué sectores de nuestra sociedad? No sé si hay tasas de desempleo específicas, porque en realidad el desempleo específico es bastante complejo. Vos quedaste desocupado de una metalúrgica, ¿no? Ahora, lo primero que salís a buscar es un empleo en otra metalúrgica. Pasan 6 meses y no lo encontrás. Y probablemente te pases o al comercio o a la construcción. Dejes de ser desempleado metalúrgico. Vos lo que querés eventualmente es un trabajo que tengas un ingreso parecido, sea el sector que fuera. Entonces no sé si hay verdaderamente un cálculo afinado del desempleo por tipo de sectores. Lo que hay es sí, claramente sectores que tienen periodos de crecimiento y periodos de decrecimiento. Por ejemplo, es sabido que con toda la caída de las obras de construcción, la cantidad de trabajadores de construcción cayeron muchísimo. Ahora, ¿esos quieren trabajar en la construcción o en otra cosa?
no quieren, o digamos, quieren tener trabajo. Bien, para terminar entonces, tuvimos un año con menor conflictividad. Menor. Hace 2 años que cae. Que cae. Nosotros estimamos que el siguiente va a aumentar. Va a aumentar por las razones que dijiste hace un rato. Porque va a haber mucha negociación y porque las posturas son muy enfrentadas. Porque así como el empresario, por estas razones que explicaba, es muy prudente, el movimiento sindical ve esto como la última oportunidad de negociar con un gobierno del Frente Amplio con el que ha tenido problemas, pero se llevó bastante bien. Ahora, pero si tenemos en cuenta que el crecimiento económico va a continuar y que la inflación, algunos dicen que el rango medio se va a superar, pero en todo caso no se va a transformar en un grandísimo no va problema, a llegar al 11. ¿Verdad? ¿Eso no habilita que los ámbitos de negociación se vuelvan un poquito más aceitados? Es decir, yo empresario, está bien, no quisiera darte tanto, pero voy a crecer económicamente. Y a su vez yo trabajador, de pronto al saber que no voy a estar tan afectado por la inflación, sé que literalmente cualquier monedita ayuda, porque va a rendir, porque no me lo va a comer la inflación. No, uno no puede suponer que haya como espacio de encuentro aceitado eso. No ha sucedido hasta ahora. Puede pasar. Uno no sabe porque en realidad estamos hablando de lo que previsiblemente va a pasar. Lo que uno encuentra es que en todas las negociaciones anteriores, incluso en las últimas que se hicieron ya con un desempleo, con una tasa de actividad medida por el crecimiento del producto menor, sin embargo, la postura del movimiento sindical fue reivindicar mayores salarios porque no había decrecimiento del producto. Ahora, obviamente, si el movimiento sindical modifica las posturas anteriores y acepta aumentos mucho menores, es probable que la conflictividad sea mucho menor. Yo creo que el gobierno va a plantear un esquema de negociación parecido al de la ronda pasada, que son aumentos en cifras fijas, pero me pregunto si no va a proponer cifras menores que la ronda pasada, cuando la inflación que ocurría en el momento de la negociación era cercana al 10% y ahora estamos en un 7%. Perfecto. Para terminar, alguien pregunta, ¿la OIT quiénes la integran? ¿Obreros, empresarios, políticos? Pregunta alguien. La OIT tiene 3 partes. Las 3 están integradas formalmente en la OIT, que son miembros de los poderes ejecutivos, o sea, los gobiernos de los países. Hay un sector de trabajadores cuyos representantes, los que lo integran, son los delegados de los sindicatos de los países afiliados a la OIT, y lo mismo de los empresarios, que en general se expresan a través de las cámaras empresariales. La OIT hace una reunión anual que se hace más o menos por junio, y va la delegación de cada país, van delegados del Poder Ejecutivo, delegados de los sindicatos y delegados de los empresarios. Y hay ámbitos técnicos de OIT integrados por todos los actores. El fallo de que Uruguay debía modificar la ley de negociación colectiva es un organismo técnico de la OIT que se llama Comité de Libertad Sindical, que están integrados por todas las partes. Bueno, a propósito de las reflexiones y perspectivas para el año que viene que ustedes anunciaron en el informe, bueno, ya tendremos justamente el año en marcha para seguir conversando largo y entendido contigo, ¿sí? Exactamente, esto es previsión. Claro, ¿no? Por supuesto. Bueno, Juan Manuel Rodríguez, muchas gracias como siempre y feliz arranque de año. Igualmente, y energía, porque vamos a necesitar. La vamos a necesitar, ya lo creo. Señores, muchas gracias. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7. Estuvimos conversando con el economista Juan Manuel Rodríguez. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com